Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más para continuar con esto que hemos comenzado a analizar, este trabajo que hizo Eliud de Manuel Díaz de su canal Remanente Una Fe Inteligente. Miren, de entrada cuando se comienza a hablar de la parte de Evangelio, o sea, cuando encaró el tema de Evangelio, hizo toda una introducción de más de una hora para tratar de explicar de alguna forma, de alguna manera, que todo lo que usted lea en los evangelios es todo verso mentira, ¿sí? No contuvo esa expresión al comenzar a hablar de los evangelios, ¿sí? Cuando trataba de hablarte de los personajes bíblicos que no existieron, pero la historia no existió, que tenían diferentes orígenes esas historias, egipcias, cananeas, sumerias, babilónicas, todas historias que los hebreos adoptaron, ¿sí? Eso es lo que, en síntesis, lo que dice Eliud en todos sus videos, en este video, a lo largo de este video, y a partir de ahí todo lo que está publicando ahora, ¿sí? También está haciendo un video de explicando, se puede hablar un poquito, puede decir algo, como que nadie lo juzgue con lo que está diciendo. Miren, hermanos, nosotros somos juzgados constantemente, ¿sí? Constantemente somos juzgados por la palabra que decimos, por lo que predicamos y por lo que oímos, ¿sí? Entonces, lastimosamente, lamentablemente, todo lo que se diga, todo lo que yo diga acá, vamos a ser juzgados siempre, ¿sí? ¿Sí? Y con un justo juicio, ¿sí? Así que esto es así. Les decía, esas ganas que tenía Eliud de decir que todo lo que dicen los evangelios, ¿sí? O por lo menos la gran mayoría de las cosas, es todo mentira, no se soportó los primeros minutos que empezó a hablar del evangelio. Uno le preguntó, entonces así como se fueron fábulas las cosas que se hablaron de Moisés y todo, puede ser también que lo que se dijo de Jesús, que caminó sobre el agua, ¿sí? Todo sea también mentira, ¿sí? Y Yeshua le dijo ahí, el interlocutor que estaba ahí, sí, dijo, ¿por qué te dice que no? O, evidentemente sí. Y dice que los evangelios comienzan con una gran mentira, ¿sí? Citando al profeta Isaías, porque dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Sí. O también todo el resto de cosas que vemos de Yeshua, que también haya sido eso como a ponernos un héroe para... Ajá. ¿Qué nos salva de pensar que eso no pudo haber pasado con Yeshua? Yo creo que también pasó eso. La verdad, y yo tengo que ser realista, porque no podemos ver que toda la Biblia hasta ese punto fue escrita de esa forma y hasta en esta parte no. La verdad es que con Yeshua hicieron lo mismo. Desde el inicio, cuando hablamos acerca de su nacimiento, ya le inventaron algo que no es cierto. O sea, cuando vemos al escritor de Mateo diciéndote, se cumplió la profecía que decía, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondremos por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ya te está diciendo algo que no es cierto. Porque la profecía que estaba allí, sí fue profecía, pero no se refería a Yeshua. Se refería a Emmanuel, el hijo del profeta Isaías, que está en la misma historia de donde sacaron esa profecía. Lo que me llama mucho la atención, hermanos, es la cantidad de contradicciones, autorrefutaciones que tiene Eliud a la hora de hablar, porque habla una cosa y cuando publica lo edita tratando de aclarar que no está diciendo lo que está diciendo, ¿sí? O sea, dice que, para empezar, es una gran mentira, o sea, es un invento, se inventaron eso de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y después te ponen la nota, se ha editado, no estoy diciendo que el Evangelio de Mateo sea una mentira, ¿sí? Bueno, no es el tema ponernos a hablar de textos bíblicos y esas cosas ahora. Lo que estamos tratando de mostrar y ver es qué le pasó a Eliud, ¿sí? ¿Qué le pasó a Eliud? Bueno, les digo, hermanos, uno presta oído
y termina así, ¿sí? Es muy peligroso, muy poderosa la doctrina atea cuando uno no está bien parado, ¿sí? En la sana doctrina. Y estar bien parado no tiene nada que ver con conocimiento en la cabeza, ¿sí? Acumular información, porque eso, justamente eso no es sabiduría. Una cosa es sabiduría, otra cosa es inteligencia, ¿sí? ¿Qué más quisiera el Padre tener un remanente sabio, ¿sí? Más que un remanente inteligente? Sabiduría, ¿sí? Conocimiento, adquirir la verdad, saber la verdad y no negociarla, ¿sí? O sea, saber prestar oído. ¿A qué se le presta oído? ¿A qué le prestamos oído? Bien. Vamos a continuar. Yo ahora voy a seguir analizando este video por una cuestión de que ya me comprometí. Vamos a seguir analizando, ¿sí? Esto no es hacer leña del árbol caído, sino es seguir viendo y mostrando cómo es que uno termina declarando cosas que no creía y ahora las cree. Yo no podría decir que Yahshua HaMashiach es mi Salvador si no creo que es Dios, ¿sí? Si no creo que es Dios. Entonces hay muchas incoherencias que las vamos viendo a partir de las declaraciones que va haciendo. Así que bueno, comencemos entonces con este video. Familia, gracia y paz. Shalom. El escritor de Mateo, que para poder darle una divinidad a Yeshua que no tenía desde ese momento, esa forma de ver el mundo que en ese entonces trataban de entender, se valió de una supuesta profecía que no era para él. Y otra vez, yo creo en Yeshua. Para mí Yeshua es mi Salvador, pero tengo que verlo como es. Les explico por qué digo lo de Isaías. Creo que es necesario que quede, no nada más así, cerrar el asunto. Si ustedes van a Isaías capítulo 7, dice la escritura que había una guerra y había una invasión de la casa de Judá en el tiempo del rey Acaz. Pero cuando venía la invasión, entonces el rey Acaz corrió a pedir al profeta Isaías que le diera una palabra de Adonai, ¿verdad? Porque pues él iba a la guerra y que siempre tenían que pedir la consulta con el Eterno para que así ya les dijera qué hacer. Entonces el Eterno le dice a Isaías, tú y tu hijo, y no recuerdo el nombre de su hijo mayor, vayan y busquen al rey Acaz y encuéntreselo en el camino. Y cuando te lo encuentres le vas a decir esto. Y entonces cuando se lo encuentren en el camino, Isaías le dice al rey, Acaz, Elohim o Yahweh te ha dicho que Él está contigo, que no temas, que Él va a destruir a tus enemigos. Y dice Yahvé que le pidas una señal para comprobarte, o sea, como lo de Gedeón, que le pidas pruebas, te va a comprobar que está contigo. Y entonces Acaz le dice, no, yo no quiero tentar a Dios, yo no quiero pruebas. E Isaías, cuando escucha al rey, se enoja. Dice, por favor, hombre, si tú eres bien cabezón, siempre te la pasas tentándolo y ahora te haces el digno y dices que no quieres hacer ese tipo de pruebas, pues sabe esto, Yahvé mismo te dará señal. He aquí, la doncella concebirá, o la joven, de hecho la palabra correcta debería ser la joven, y la Reina Valera dice la virgen, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Eso dice la Reina Valera. Nosotros sacamos de contexto esa cita, porque decimos, ves ahí, habló de Yeshua, qué padre, aleluya, y ya. Pero, por favor, o sea, esa historia no se acabó ahí. No, si no, pues no tiene sentido lo que Isaías escribió. La historia tiene un principio, un medio y un final. Y el principio es, hay una guerra, el rey necesita una señal, o necesita que le diga que Adonai está con él. Adonai le dijo, yo estoy contigo, te voy a dar una señal. Y dice, no quiero señal. Dice, no, sí te la doy de todas formas. Lo que dijo realmente Isaías fue, Adonai te va a dar esta señal. ¿Sabe? La joven, y se refiere a una muchacha que estaba casada, pero que era una joven, concebirá, es decir, y dará a luz un hijo. Y le llamaremos por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Pero cuando entiendes que la idea aquí era que Isaías le estaba diciendo al rey, Dios está contigo, Él eliminará a tus enemigos, y ahora te dice, hay una prueba de ello. Una joven va a dar a luz un hijo que se va a llamar Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La cuestión aquí es que la joven era la esposa de Isaías. Bien, hermanos, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que en la narración el profeta le da una respuesta al rey.
En la narración el profeta le responde al rey, le da esa tranquilidad al rey, pero bautiza a un hijo suyo para darle tranquilidad a un rey. ¿No será que hay algo más ahí? ¿Sí? ¿No será que hay algo más ahí? Los apóstoles, de los que tenemos registro de las enseñanzas apostólicas, enseñan acerca de los salmos mesiánicos, de las profecías mesiánicas, ¿sí? Y eso es algo que manejaban solamente los apóstoles. Los apóstoles no es algo de Mateo. Lo que yo le quiero decir no es algo que alguien añadió al libro de Mateo, ¿sí? Suponiendo que eso no era parte de lo que escribió Mateo, apóstol Mateo, ¿sí? Sino que los evangelios, los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, citan las escrituras porque te dicen para que se cumpla lo escrito, de modo que se cumple lo escrito por el profeta, ¿sí? O el Salmo. El escritor a los hebreos te cita los salmos y te están enfocando, diciéndote que se está refiriendo a Mashiach, ¿sí? Pero más allá de todas las enseñanzas que den los apóstoles, la visión que está mostrando Eliud es mostrarte solamente el cumplimiento ahí para esa situación del texto para el rey Acaz, para que se quede tranquilo. ¿Qué hace el profeta para que se quede tranquilo el rey? Y bautiza a un hijo. Le dice, la doncella dará a luz un niño y le pondrá por nombre Manuel. ¿Qué doncella? Mi mujer. Ah, ok. Esa es la señal. Esa es la señal. Esa es la señal. Entonces, fíjense, yo lo que les quiero decir es, no es que estoy mostrando algo que sea ridículo, sino que es que hay algo más. O sea, no solamente para que se quede tranquilo el rey voy a bautizar un hijo con el nombre Immanuel, ¿sí? Que es el, Elohim, Eloah, con nosotros, ¿sí? Imanu. Entonces, los apóstoles entendían que esto eran cumplimientos del Mesías, o sea, eran profecías que se cumplen en Mashiach, ¿sí? El escritor a los hebreos, el apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Pedro, declarando que eso se cumple en Mashiach, ¿sí? Está interesante leer el discurso de Pedro en Hechos 2. Entonces, si los apóstoles muestran, más allá de que el mismo Yeshua dijo que era necesario, Lucas 24:44, que se cumpla todo lo que estaba escrito de él, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces cuando uno dice, ¿qué es lo que está escrito acerca de él en la ley, en los profetas y los salmos? Y bueno, los apóstoles te dicen qué es lo que estaba escrito, ¿sí? Y si un apóstol te dice qué es lo que está escrito, y viene otro, ¿sí? Así, y te dice, no, no es eso lo que está escrito, en realidad es otra cosa, ¿sí? ¿Me están entendiendo? O sea, me estoy dando a entender, mejor dicho, lo que les quiero mostrar. O sea, acá ya viene uno que fue ensuciado su oído tras escuchar doctrinas ateas, ¿sí? Porque, ¿qué es un ateo? Alguien que no cree en las escrituras, no tiene fe, no tiene emuná en los textos, en las escrituras, en la inspiración divina, porque lo primero que cuestionó fue la inspiración divina. O sea, si uno que te cuestiona todo el texto, todo el libro, te dice que todo es verso, invento, ¿sí? Y copia de otras culturas. ¿Qué cultura? Y bueno, no se puso mucho de acuerdo, pero dijo primero las egipcias, después la cananea, después dijo Sumeria, después Babilonia, Siria, Babilonia, y todo ese menjunje, eso es lo verdadero, y la Biblia es toda una copia, según él, toda una copia, falsificación, y de entrada te dice que la afirmación que hace Mateo, ¿sí? En el capítulo 1, cuando habla del nacimiento inmaculado, virginal, dice que eso es un invento, ¿sí? Una historia inventada, un invento. No estoy diciendo que es mentira, digo que es un invento, ¿sí? Esas contradicciones que rayan el meme, ya les digo, por eso yo no quiero hacer meme con esto,
pero sepan ustedes, sepan escuchar qué se está hablando acá. Sí, sí hay un mensaje para el profeta Acaz de parte de Isaías, amén, sí, pero hay algo que es para nosotros, porque si no, ¿para qué tenemos Isaías? Hay un mensaje que es para nosotros, hay sabiduría del Ruach, hay inspiración, ¿sí? Y eso todo apunta a Mashiach. Los que hemos entendido eso, decimos amén, ¿sí? Amén, amén. Así que bueno, a ver, escuchemos un poquito más. Adelante. Y lo podemos ver comprobadísimo unos versos después. En el verso 12 viene lo que ya les mencioné, que dice, y respondió Acaz, no pediré señal, no voy a tentar a Yahvé. Lo otro ya pasó, donde le dijo, pide señal. Y dice, dijo entonces Isaías, oye ahora casa de David, le está hablando al rey, ¿te es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo vas a hacer para mi Elohim? Por lo tanto, Adonai mismo te dará señal. He aquí que la Virgen, dice en Reina Valera, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tengan en cuenta que quien tradujo esto al español son personas que leían primero el Nuevo Testamento, y entonces cuando leen Mateo donde dice esta cita y dicen escrito está en Isaías, estos se regresaron acá y dijeron pues aquí ha de decir lo mismo. En Mateo sí dice virgen, en Isaías no. Aquí la cuestión, el problema no es Isaías, porque el que se escribió primero fue Isaías. El problema es Mateo. Y técnicamente no Mateo, porque Mateo no escribió eso. Fue mucho tiempo después de que Mateo escribió su evangelio que le agregaron eso, para tratar de darle a Yeshua un origen que Yeshua no tenía. Es que y en alemán, ¿no? La palabra... Bueno, miren, en las escrituras existen añadiduras, sí existen añadiduras, y cómo comprobamos que son añadiduras, porque encontramos textos donde ciertos pasajes, ciertos versículos, ciertas palabras no están, entonces nos damos cuenta que son añadiduras. Acá acaba de decir Eliud que el Evangelio de Mateo, en la introducción esta, es una añadidura, sí, que eso no lo escribió Mateo, sino que fue añadido después. El asunto es, ¿qué evidencia tenés de eso? ¿Sí? ¿Cómo comprobás eso? Nosotros podemos probar muchas añadiduras, ¿sí? Mateo 5.7, primera de Juan 5.7, que habla de tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿sí? Eso, podemos decir que no está en los textos originales o es añadidura, por cuanto no aparece eso en manuscritos más antiguos. En el caso de Eliud, ¿el qué evidencia tiene para comprobar de que en Mateo 1 es una añadidura? ¿Sí? Por otro lado, dice para darle un origen. ¿Origen de qué tipo? ¿Origen divino? ¿Sí? Para darle un origen divino. Escuchen, si Mateo tiene esa añadidura, nosotros tenemos que ver que todo el Nuevo Testamento, todo el Brit Hadashah, para llamarlo de alguna forma, da testimonio de la divinidad de Mashiach. Entonces Eliud tiene que probar que todo eso es añadidura, ¿sí? En primer lugar, acá estaría bueno, yo voy a hacer un seguimiento a ver si en algún momento da evidencia de lo que está diciendo, ¿sí? Porque uno de lo que dice tiene que dar evidencia, ¿sí? En eso nos caracterizamos en este canal, mostramos los textos, los versículos, las palabras, porque eso es enseñanza, ¿sí? Eso es algo sincero, transparente. Si no muestra Eliud los orígenes, no cita de dónde es que dice que es añadidura Mateo, ¿sí? Entonces eso es un falso testimonio, ¿sí? No se amolda a la verdad. Mire, yo podría hacer un montón de memes, yo por respeto a toda la gente que ha seguido a Eliud y que lo aprecia, me dio mucho material para hacer memes, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos así nomás, ¿sí? Vamos a soltar un poco de misericordia, porque está confundido. Él está confundido, ¿sí? Sigamos escuchando un poquito más. En el Jungfrau, y Jungfrau significa Jung es joven y Frau es mujer. Una mujer joven. No significa virgen.
La clave es que esta profecía no es de Yeshua, porque es sobre el hijo de Isaías y más bien sobre el rey Acaz, que estaba pidiendo señal de que Adonai estaría con él, o que no la pidió. Y Emanuel, que iba a ser un bebé, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto en español sería algo así como, este niño va a estar comiendo Gerber, dice, hasta que él sepa distinguir lo malo y lo bueno. Este está diciendo que ese niño iba a ser de la edad de tu niño, un niño pequeño. ¿Y qué tiene que ver esto? Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, antes de que ese niño deje de comer papilla, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Y Yahvé hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día de que Efraín se aportó de Judá, esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día, cuando ya los reyes se hayan ido, es de aquí a 2 años más o menos, no le está diciendo cuando Yeshua venga, no está diciéndole cuando el niño tenga menos de 2 años. El capítulo 7 concluye diciendo todo lo que va a pasar cuando ya los reyes se hayan ido. Y está diciendo esto va a pasar de aquí a 2 años, porque es cuando el niño todavía sigue comiendo papilla. Pero luego el capítulo 8, me dijo Yahvé, está hablando Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salás Hasbaz. Ese nombre es el tercer hijo de Isaías. El primero viene en el 7 al principio, su hijo se llamaba Sear Hasub, se llamaba su primer hijo. Luego el segundo se llamó Emanuel y el tercero se llamaba en el 8.1, Maher Salal Hasbaz. Y le dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me acosté, me llegué a la profetisa. ¿Quién era la profetisa? Su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Yahvé, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, antes de que el niño sepa hablar, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ahí está diciendo algo muy similar con su hijo anterior. Vamos más abajo. El versículo 18. Dice Isaías, he aquí, yo y los hijos que me dio Yahvé somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Él y sus hijos eran las profecías andantes. Y esto no es un incidente aislado, porque esto lo vemos en Oseas. Oseas literalmente tenía hijos y cada hijo era una profecía. Amén, hermanos. Los profetas eran señales, él y sus hijos eran señales proféticas. Los nombres de los profetas, los nombres de los hijos de los profetas profetizaban. ¿Sí? Amén. Escuchen, Isaías tuvo 2 hijos. Isaías tuvo 2 hijos. El nombre del primero está en el capítulo 7, se lo menciona. Y el nombre del segundo también está mencionado en el mismo libro, ¿sí? Ahora, ninguno de los 2 se llamaba Immanuel. Ninguno de los 2 se llamaba Immanuel. Si usted busca en el diccionario, generalmente en el Strong, busca la definición de Immanuel, te dice que era el nombre del hijo del profeta. Ok, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el texto para decir que ese era el nombre del hijo? El texto es Isaías 7:14. ¿Sí? Isaías 7:14. Y ese texto está hablando del hijo del profeta, del nombre del hijo del profeta, o está hablando de Mashiach. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Momentos después, él se llega a la profetisa, el profeta se llega a su mujer y bautiza al niño y no le pone Immanuel. Después en la narración se declara 2 veces la palabra Immanuel. Oh, Immanuel, como una especie de exclamación, pero se tradujo Immanuel refiriéndose a un personaje, una persona. Se está aclamando a una persona. ¿A quién? Él, al hijo. Versículos más abajo dice, Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Repite lo mismo, porque Immanuel es Dios con nosotros, Eloah con nosotros, Elohim con nosotros. ¿Sí? Bueno, yo sé que si usted busca en un diccionario, en el Strong, te dice Immanuel, hijo del profeta Isaías. ¿De dónde sale esa fuente? Seguramente bíblica no es. Porque yo busqué en las escrituras a ver dónde dice que el nombre de uno de los hijos del profeta era Immanuel. No lo encontré. No, si usted lo encontró, déjemelo acá en los comentarios, se lo voy a agradecer.
Si no lo encontró, sepa por qué. Entonces los apóstoles están diciendo que ese texto se está cumpliendo, se cumple en Mashiach, ¿sí? Dios estuvo siempre con Israel, ¿sí? En todo momento, amén. Dios estuvo siempre con Israel. Siempre que hubo profeta, Dios está con Israel, ¿sí? Siempre que hubo profeta es que había, ahí está, ¿sí? Estuvo. Y siempre que hay profetas, Él está con su pueblo, amén, ¿sí? Pero los apóstoles vieron más allá de simplemente un acompañamiento del Todopoderoso. Ellos vieron esa manifestación. Ellos vieron que literalmente habitó, hizo morada, tabernaculizó, ¿sí? Porque ellos vieron su gloria. Ellos compartieron la mesa, bebieron de la roca espiritual que los seguía. Ellos saben bien quién es Mashiach, ¿sí? Los ateos no saben, los inicuos no saben. Esto es cuestión de conocer quién es Mashiach, ¿sí? ¿Quién es? Miren, la vida eterna consiste en conocer quién es. Conocer quién es el Padre Eterno y quién es Mashiach. Gracias y paz, hermanos. Continuamos en el próximo video. No lo quiero hacer tan largo, pero vamos a seguir. Bendiciones. Shalom.